En primer lugar, digo, y lo propongo como ejes para discutir, yo creo que ustedes podrían en todo caso tomar alguno de estos ejes y convertirlo en materia de debate con los maestros y profesores, aceptando además que áreas diferentes del currículo podrían ser a su vez diferencialmente adecuadas para unos u otros de estos saberes que yo voy a volcar aquí. Posiblemente no sea lo mismo la continuidad que se requiere para el aprendizaje matemático que lo que se puede hacer en términos de los ritmos, por ejemplo, en el aprendizaje de las ciencias sociales, donde es posible, digamos, concentrarse durante mucho tiempo en un único tema y darle en profundidad, y si después cambiamos de tema, algo de lo aprendido en aquella primera experiencia se recupera, pero no tiene por qué haber una secuencia estricta de contenidos. Bueno, habrá que discutir esto asignatura por asignatura en todo caso, pero comentar algunos de los saberes pedagógicos didácticos que surgen de las experiencias de las escuelas, de los programas de inclusión educativa y también de las investigaciones desarrolladas en torno a rupturas de la monocronía. Parece parte del saber pedagógico esta idea de selección de ejes temáticos que permitan distintos niveles de aprendizaje. Alguien decía alguna vez que si yo hago, ¿vieron el típico formato escolar donde alguien hace una pregunta, los alumnos contestan y el docente automáticamente evalúa? El tipo, por ejemplo, no sé, ¿qué son? ¿De qué habíamos dicho que eran los electrones? Y un alumno que contesta y uno que le dice muy bien o que le da la palabra a otro. Bueno, si uno quiere que las respuestas de los alumnos sean más interesantes que fragmentos muy pequeñitos de información, una de las cosas que uno tiene que aprender es hacer preguntas más interesantes, porque si la pregunta es muy corta, la respuesta obviamente también es muy corta. Lo mismo se puede decir de los contenidos. Ciertas selecciones temáticas que hacemos son tan fragmentadas ellas mismas que es imposible pensar que en torno a ellas puedan estructurarse distintos niveles de aprendizaje. Si nosotros queremos manejar varias cronologías de aprendizaje, una de las propiedades que tienen que tener, por lo menos algunos de los temas que propongamos, es que estos temas permitan distintos niveles de aprendizaje. Esto implica recortes de contenido muy diferentes de esta hiperfragmentación a que nos puede haber conducido el saber monocrónico. En segundo lugar, no es solamente definir, por ejemplo, núcleos temáticos más poderosos, más potentes, por ejemplo, el proyecto de instalaciones eléctricas en un barrio carenciado de la ciudad, sino además traducir estos diferentes niveles de aprendizaje de maneras concretas en la programación, porque si no el tema termina siendo un tema de una enorme envergadura, pero luego dentro de esa enorme envergadura solamente enganchan a aquellos que siguen el que termina siendo el nivel estándar de aprendizaje. Las experiencias de aceleración, por ejemplo, enseñan que aún para los casos de aceleración, donde todos los chicos vienen con extraedad, todos los chicos vienen con bajos niveles de aprendizaje, aún allí, donde han sido homogeneizados por su condición, por ejemplo, de bajos niveles de aprendizaje, se producen muchas diferencias en cuanto a los ritmos y niveles de aprendizaje de los chicos. Y si la respuesta es hacer con todos lo mismo, se termina reproduciendo exactamente aquello que se quería combatir. Los chicos no aprenden las cosas de las diferentes materias de la misma manera, ni con el mismo interés, ni con la misma profundidad, y posiblemente el reconocimiento de esta verdad conocida en la vida cotidiana es bastante usual, pero lo que no es usual es que esto se traduzca en la programación didáctica, en el reconocimiento de estos diferentes niveles de aprendizaje, aceptando que algunos van a aprender mucho más de ciertas materias que de otras, pero que lo que no podemos resignar es que queremos que aprendan todos. No está mal que algunos aprendan más de unas materias que de otras. El asunto es qué es lo que nosotros queremos asegurar como aprendizajes comunes para todos. Una tercera cosa que nos enseñan estas propuestas, insisto, investigación, experiencia, política, es que las experiencias que funcionan bien suelen combinar actividades que responden a estructuras temporales diferentes. Actividades de enseñanza que responden a estructuras temporales diferentes. Nosotros en Argentina solemos periódicamente embarcarnos en ciertas modas pedagógicas, por ejemplo,
enseñanza por proyectos, para poner un ejemplo. O cuando yo hacía mis primeros años como maestra, era muy frecuente la enseñanza por fichas. Bueno, cuando uno enseña por fichas, el conocimiento se estructura de cierta manera. Cuando uno enseña por proyectos, el conocimiento se estructura de otras maneras, y posiblemente lo que nosotros tengamos que aprender sea justamente a combinar estructuras temporales diferentes en la actividad didáctica. Hay aprendizajes que requieren una temporalidad iterativa, que requieren una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y hay aprendizajes que requieren, muy por el contrario, digamos, concentración, intensificación y profundización. Y no se trata de uno u otro, se trata de evaluar en términos didácticos la mejor estructura temporal que se corresponda con aquellos aprendizajes que nosotros queremos promover en los chicos. Hay mucho desarrollado ya en estos programas, en las escuelas, y también mostrado por la investigación. Estoy pensando, por ejemplo, en las investigaciones de un sociólogo francés que se llama Bernard Lahire, que trabajó mucho sobre esto, que voy a plantear aquí, que es la cuestión del armado de repertorio de actividades. Los repertorios de actividades, cuando uno cuenta con un buen repertorio de actividades, bien diseñado, no consignas recortadas y fotocopiadas, sino un buen repertorio de actividades que va creciendo en la medida en que su trabajo profesional le permite hacerlo, lo que uno va teniendo es un recurso con el cual manejar cronologías de aprendizaje diferentes. Bernard Lahire hizo un estudio súper interesante sobre cómo aprenden a enseñar los maestros de la escuela primaria francesa, y él mostraba que, para el caso de la escuela francesa, la gran diferencia entre el maestro experto y el maestro novato era que el maestro experto había desarrollado a lo largo de su trayectoria una serie de repertorios de actividades, algunas de un alto valor didáctico, que él sabía cómo administrar y en qué momento proponer a uno u otro grupo de alumnos, mientras que el maestro novato ni contaba con estas actividades ni contaba con criterios para su administración. Bueno, la preparación y la administración de un repertorio de actividades es una estrategia valiosa que me parece que se podría perfectamente ensayar. La siguiente, por favor. En todos los proyectos que yo vi, y quiero decirles que vi proyectos de inclusión educativa en lugares tan distintos como Medellín, Bogotá, El Salvador, México, por supuesto la ciudad de Buenos Aires, Montevideo, etcétera, aparece valorado esto que se puso en primer lugar, que es esto que podemos llamar el momento de organización, el momento de organización del grupo escolar en la jornada escolar. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la manera en que nosotros fragmentamos, por aquello del cronosistema, los aprendizajes, es ella misma introductora de fuertes discontinuidades en el aprendizaje de los chicos y las chicas en las escuelas. Las cosas pasan de una hora a dentro de 3 días, pasan de esta semana a la siguiente, pasan del año anterior a este. La propia organización del tiempo escolar introduce, digamos, con gran frecuencia, discontinuidad en la trayectoria, o en la cronología, mejor dicho, de aprendizaje de los sujetos. Yo he visto a maestros y profesores hacer cosas muy interesantes en esto que llaman el momento de organización, en términos de, y voy a usar un concepto fuerte, en términos de construir con los chicos memoria de trabajo. La memoria de trabajo, hicimos esto, vamos para allá. ¿Se acuerdan que veníamos de esto y que lo vamos a retomar dentro de ese tipo de frases que un investigador norteamericano, no, creo que es inglés, no estoy muy segura, que se llama Mercer, dice, bueno, frases del tipo nosotros, esas frases del tipo nosotros que construyen experiencia compartida son fuertes mecanismos de protección contra la discontinuidad en que quedan sumidas las cronologías de aprendizaje como consecuencia de la fragmentación que produce el propio cronosistema. Ese momento de organización aparece como una estrategia valiosa que permite que los chicos le den conexión y sentido a lo que de otro modo solo tiene conexión y sentido en la planificación del maestro o en la planificación del profesor. Ustedes habrán tenido, igual que yo, la experiencia de asistir a clases escolares donde el maestro o el profesor lleva, por ejemplo, un largo interrogatorio de ida y vuelta con los estudiantes. Hace una pregunta y otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta, y uno puede reconocer en la secuencia de preguntas el hilo que lleva el docente. La pregunta se lo reconocen los chicos,
La pregunta es si los chicos logran entender a dónde va eso que para el adulto tiene sentido. Lo mismo podemos decir respecto del día a día escolar. ¿Qué tiene que ver lo que hacemos ahora con lo que hicimos antes y con lo que vamos a hacer? Bueno, de ese tipo de cosas, mejor dicho, trata de proteger este momento de organización. Un aspecto sobre el cual lamentablemente la formación de maestros y profesores es muy deficitaria todavía, pero que es estratégico para que los profesores y maestros podamos manejar distintas cronologías de aprendizaje en condiciones de enseñanza simultánea, son las interacciones. Las interacciones que somos capaces de desarrollar con los estudiantes. Yo he visto a una maestra de un plurigrado rural de la provincia del Neuquén hacer algo que era muy complejo desde el punto de vista de la intervención. Ella había definido un proyecto educativo que no importa ahora cuál es, un proyecto que tenía diferentes niveles de complejidad en la definición de contenido, donde chicos en distintos puntos de su historia escolar se enganchaban en actividades distintas, pero todos después ponían en común lo que estaban haciendo, en fin, un clásico del trabajo por proyectos, pero donde ella graduaba la enseñanza, donde ella, a pesar de esas condiciones de simultaneidad, lograba graduar la enseñanza, era en la intervención chico por chico. Tenía una extraordinaria capacidad para escuchar lo que el pibe estaba haciendo, leer lo que estaba escribiendo o produciendo e intervenir de maneras muy precisas que movilizaban el aprendizaje de ese chico o de esa chica. Y cuando yo veía lo que ella hacía en términos de planificación, era interesante ver cómo esa intervención que parecía producto de la inspiración del momento, era el resultado de una muy cuidadosa planificación, donde ella tenía como su stock de preguntas y de cosas que iba a decir, y lo que hacía era administrar ese stock en la medida en que se acercaba y entendía en dónde estaba la cronología que iba siguiendo cada uno de los chicos. Bueno, esto puede ser aparentemente muy sofisticado, muy difícil de hacer, pero en todo caso yo quiero decir que nosotros estamos muy acostumbrados, cuando planificamos la enseñanza, estamos acostumbrados a planificar las actividades. Y no estamos para nada acostumbrados a planificar cómo vamos a intervenir a propósito del desarrollo efectivo del aprendizaje de los chicos. Así que la intervención es un lugar muy potente para manejar, ¿sí?, el ritmo de aprendizaje de chicos diferentes en condiciones de enseñanza simultánea. Un otro aporte que me parece que podemos hacer para la ruptura de las monocronías tiene que ver con la formación de los alumnos para el trabajo autónomo. No estoy hablando del trabajo solitario, que muchas veces se encuentra. Un trabajo puede ser solitario y no ser autónomo. Yo puedo estar solo con mi alma haciendo 30 cuentas de dividir. Y a eso no estoy llamando trabajo autónomo, es un trabajo, en todo caso, solitario. Hablamos de trabajo autónomo cuando los alumnos van teniendo crecientes capacidades para gestionar la actividad de aprendizaje y crecientes capacidades para mirar su propio aprendizaje y, por ejemplo, poder requerir una ayuda por parte del maestro. ¿Por qué fracasan tantas veces las clases de apoyo? ¿Por qué las clases de apoyo no funcionan todo lo bien que querríamos o que ilusionamos cuando pedimos que haya recursos para hacer clases de apoyo? Una de las razones es, obviamente, porque los profesores desarrollan en las clases de apoyo exactamente las mismas estrategias que desarrollaban con los chicos en el aula habitual. Pero otra de las razones es que cuando los profesores no hacen esto y estructuran la clase de apoyo como una clase de consulta, los estudiantes no saben cómo consultar, porque no pueden identificar qué es lo que no están entendiendo o qué es lo que no están pudiendo aprender de aquello que tienen que aprender. Esto no es casualidad. Los chicos pueden, con su mejor esfuerzo, levantarse ahora en el mes de febrero e ir temprano a la escuela para hacer una consulta al profesor, pero si uno no formó a los chicos en esa capacidad autónoma para mirar el propio aprendizaje, inclusive lo que no estoy pudiendo aprender, es muy difícil que una clase de apoyo pueda prosperar. Si a esto se le suma, claro, que los profesores hacen exactamente lo mismo, que si tuvieran delante 30 alumnos, digamos, el malentendido está allí, está todo listo para que se produzca. La formación de los alumnos para el trabajo autónomo permitiría una diversificación de las cronologías de aprendizaje que es imposible si todo lo tenemos que controlar nosotros con la gestión directa de la clase. Otro asunto, y ya es el anteúltimo y pasamos a otro momento, digamos,
Un asunto muy poco explorado, a mí esto me llama poderosamente la atención, es la posibilidad de aprovechamiento de los beneficios que tiene en el aprendizaje la colaboración entre pares. El sistema educativo es una cosa curiosísima porque agrupa a la gente para que aprenda, pero después promueve formas de aprendizaje totalmente individuales. La mayor parte de la didáctica ha sido estructurada para que alguien haga esto que yo estoy haciendo aquí y las personas aprendan una por una de manera individual. Agrupar para promover aprendizajes individuales es para mí uno de los mayores contrasentidos que tiene la escuela. Las investigaciones, acá sí son muy del terreno de la investigación estos aportes, las investigaciones en psicología educacional, en psicología del aprendizaje, muestran desde hace tiempo los beneficios que tiene el aprendizaje de todos, aquellas actividades o proyectos de trabajo que requieren de la colaboración entre pares. Usualmente pensamos que la colaboración entre pares es valiosa especialmente para aquel que está llevando un ritmo de aprendizaje más lento que la media de su grupo, porque entonces colaborando con estudiantes que saben más o comprenden mejor, se benefician porque pueden hacer cosas que de otro modo no podrían hacer por sí solos. Sin embargo, las investigaciones muestran que también aquellos que están más avanzados en su aprendizaje se benefician de la colaboración con otros, porque cuando tienen que formular el saber de manera que sea comunicable para otros, hacen una revisión del saber muy diferente de la que hacen cuando simplemente dan cuenta del saber para el maestro. Así que a mí me parece que aquí hay un punto en el cual se podría promover perfectamente en el marco del aula proyectos que apunten a la colaboración activa entre pares y que en ese marco se podrían estar desarrollando perfectamente cronologías de aprendizaje diversas en condiciones de enseñanza simultáneas. Y finalmente, esto ya es más difícil porque es del orden de organizacional, pero me parece que en particular en la escuela secundaria y en particular en el marco de los planes de mejora hay posibilidades de pensarlo, el reagrupamiento periódico de los alumnos. El reagrupamiento periódico de los alumnos. La forma clásica de la organización escolar es que los grupos se organizan el primer día de clase y permanecen iguales hasta el último día de clase. Vamos perdiendo en el camino a los que se van, vamos perdiendo en el camino a los que quedan libres o abandonan, pero el grupo permanece en algún sentido intacto de principio a fin de la actividad escolar. Esa es la estructura básica de la organización de los grupos en el sistema educativo argentino. Nosotros tendríamos que atrevernos a explorar formas de reagrupamiento periódico de los alumnos en función de proyectos, en función de niveles de aprendizaje, en función de actividades puntuales de apoyo, en función de proyectos de trabajo hacia la comunidad, en función de lo que ustedes sean capaces de pensar. Pero si algo podemos empezar a romper en el marco de la escolaridad más clásica, es justamente esta idea de que los grupos tienen que permanecer intactos de principio a fin del ciclo lectivo, con la única pérdida, que es una pérdida que justamente es de la que estamos hablando, con la única pérdida de aquellos que dejan de asistir o que quedan libres por inasistencia. Me parece que el reagrupamiento periódico de los alumnos tendría muchísima potencialidad en la escuela en general y en la escuela secundaria en particular, y sobre todo contribuiría a movilizar a los chicos y a las chicas de lugares en los que suelen quedar rápidamente encasillados cuando han pasado 4 o 5 semanas de clase y las cartas están jugadas en el marco de un régimen académico donde es muy difícil que si no te pusiste las pilas desde el principio la cosa pueda funcionar ya hacia la mitad del ciclo lectivo. En fin, hay mucho más para decir. Yo por ahora dejo aquí, tengo la esperanza de que las experiencias que ustedes desarrollen, las que están desarrollando y las que puedan pensar, sigan contribuyendo a incrementar este saber pedagógico didáctico, y en todo caso cerraría esta exposición con un desafío, ¿no? El desafío de tomar la enseñanza como un asunto central de la institución educativa, como un asunto del equipo docente de la escuela, y asumir que el problema de la inclusión escolar de quienes hoy están afuera de la escuela es en parte un problema
de recursos económicos de la familia, es en parte un problema de intersectorialidad de la política, para que con la política educativa converja la política social, la política sanitaria, etcétera, pero es también un problema de política pedagógica, es también un problema de enseñanza. De lo contrario, removidos o por lo menos atenuados algunos de los obstáculos que conspiran contra las trayectorias escolares que queremos continuas, completas y todo lo que decíamos al principio, nos vamos a encontrar con imposibilidades del orden de la enseñanza. Y la enseñanza sí es el renglón que nos compete a nosotros, no le compete ni a salud, ni a promoción social, ni a las áreas jurídicas, nos compromete a nosotros como responsables en diferentes niveles de responsabilidad, por supuesto, pero todos los que estamos aquí tenemos altas responsabilidades respecto a la enseñanza en el sistema. Muchas gracias.